Aquí está con nosotros una persona que se ha mantenido activo antes de estar en el PRM, hizo su lucha en el PRD, le dimos seguimiento, siempre ha venido a nuestros programas, hizo su lucha también internamente, porque ahora hay muchos presidenciables, ¿verdad? Pero hizo su lucha también y participó en una primaria en el PRM y podemos hablar de política con él, podemos hablar de sociedad, podemos hablar de reforma fiscal, pero yo quisiera empezar diciendo, veremos a Guido Gómez Mazara en el tren gubernamental en estos 4 años. Buenos días. Primero, buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. Me alegra verlos delgados, buenos mozos. Yo no estoy tan delgada ya. No. No. No, pero yo te veo así. Bueno. De todas formas. Mira, el vestido de mi república no me pasa de la rodilla, que me serví entero. Cada rato trato de ponerme, no me pasa de la rodilla. Pero mira, de todas formas, déjame decirte que respondiendo a tu planteamiento introductorio, yo debo decir que en la cultura política dominicana la gente percibe que la única forma de colaboración es con una posición en el Estado, ya sea municipal, congresual o en el ámbito administrativo del Estado, vía decreto. Pero yo debo decir que en esta etapa de mi vida, yo siempre les recuerdo a las personas que yo la fiebre por un cargo público la sudé hace 20 años. Y en esa dirección yo cumplí con mis responsabilidades en el partido, en la campaña, y ahora la verdad que mi meta inmediata, y los invito a todos, es que el próximo 25 de julio voy a publicar un libro mío que tenía 4 años en el Archivo General de la Nación trabajado, que se llama La transición electoral en la República Dominicana. Es un primer tomo de lo que ha acontecido en este país desde el año 1966 hasta el 96, la llegada de Balaguer el 1 de junio del 66 hasta la victoria de Leonel Fernández en el 96, como una forma de contribuir. Pero se puede escribir y gobernar y ser funcionario. Tú sabes que cada vez que me ponen ese tema yo desarrollo una admiración especial por políticos que también han compartido la condición académica. Juan Isidro Jiménez Grullón, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Hugo Tolentino, porque la verdad que la política dominicana, sobre todo en estos tiempos, es muy absorbente. El doctor Peña Gómez, sí, sí, que escribió también. Sí. Entonces es muy absorbente. Pero, Guido, si el presidente te llama y te dice, mira Guido, dado de que me quieren y yo soy una persona tan querida, pero a la vista está que hay funcionarios que no me han acompañado en el mismo nivel y me he quemado en algunas áreas puntuales y tú eres un tipo eficiente, acompáñame en tal función, ¿tú le dirías que no? Pero el presidente y yo hablamos constantemente. Lo que pasa es que lo que uno habla con el presidente no lo dice, pero siempre hablamos. No, vamos a dejarlo hasta ahí, señores. Las relaciones son buenas. Para el buen entendedor, con poca, eso está palabreado. No, yo estoy diciendo que nosotros hablamos constantemente sobre temas fundamentales que tienen que ver con la política dominicana y con aspectos que no tienen que ver con la política dominicana. La última conversación que hicimos muy reciente fue sobre el tema de política exterior. Eso no tiene nada que ver con el tema de la institución que, desde el punto de vista de la gestión pública, se encarga de eso. Yo creo que nosotros tenemos un excelente canciller, una persona de competencias fuera de discusión, con formación, que habla otro idioma, porque resulta inconcebible que un ministro de Relaciones Exteriores no tenga dominio de otro idioma. Y frente a eso, hablamos básicamente de los aspectos del tema haitiano. Y lo hicimos como un ejercicio estrictamente académico, no con una intención ulterior, porque yo creo que uno tiene que conversar sobre el tema y en el caso específico de Haití es un tema de mucho impacto para la República Dominicana. A propósito de eso, hoy llegan la primera partida o los primeros policías kenianos, 400 ya salieron de Kenia. ¿Cuáles son las expectativas, la perspectiva que tiene Guido Gómez Mazara en ese sentido, como un hombre de Estado y de experiencia? Miren, de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es que en el histórico del país, el tema haitiano se ha abordado desde una perspectiva de la pasión. Los gobiernos han diseñado políticas inmediatistas respecto al tema haitiano. Tiene mucho que ver con la inestabilidad política de Haití. Yo debo decir que la última referencia de un trabajo puramente académico sobre el tema entre la República Dominicana y Haití lo hizo el doctor Peñavalle y Jean Price Mars, que ambos eran cancilleres. Sí. Y para que ustedes tengan una idea, la última referencia de relación institucional entre Haití y República Dominicana fue en el año 1999.
todo lo que se ha discutido respecto a las relaciones bilaterales tiene como punto de partida ese acuerdo de 1921. Y evidentemente el ritmo de relaciones se ha transformado profundamente. En el caso de Haití, yo pienso que cualquier persona con vocación democrática lo que quiere y aspira es que este Consejo de Transición organice un proceso electoral, que el ritmo institucional vuelva a Haití y que la República Dominicana siga tomando todas las providencias desde el punto de vista de su política migratoria en la dirección de hacer cumplir la ley. Y en ese orden yo creo que siempre es importante, saludable, una buena relación, no solo con Haití porque es nuestro vecino más cercano, sino en el caso específico de que es el país que en el caso de la República Dominicana tiene mayor presencia de sus ciudadanos fuera de la jurisdicción haitiana. En esa dirección yo aspiro que mantengamos un flujo de comunicación efectiva, que la frontera sea bien cuidada, que los procedimientos de deportación de conformidad con el mandato de la ley se hagan respetando el protocolo y desear lo mejor para el pueblo haitiano. Vamos aquí ahora al patio. Ahora Claro. mismo hay un enfrentamiento, dimes y diretes prácticamente, entre la procuradora Miriam Germán Brito, a raíz de que un destacado colega comunicador, periodista, criticara los acuerdos a que está arribando el Ministerio Público con personas imputadas en caso de corrupción. Llámese Coral, llámese Calamar, llámese Antipulpo y otros casos de corrupción más. Se ha calificado ahora como el Mimilazo, uno de los acuerdos de negociación que contempla la devolución de casi 2.000 millones de pesos por parte de uno de los que se creía que iba a estar en el expediente, el señor Mimilo Jiménez. Sin embargo, el hombre lo que ha sido un negociador. Entonces, a raíz de eso, la procuradora le responde al colega Julio Martínez Pozo y envía un comunicado y recibe también el rechazo del Colegio Dominicano de Periodistas, que advierte que ese comunicado que mandó la procuradora, hablando de medidas cautelares contra lo que se refieran y rechacen la negociación del Ministerio Público, es un atentado contra la prensa en el país. ¿Qué piensa Guido Gómez Mazara en torno a todo esto? Desde el punto de vista jurídico y también como Mira, dirigente ya político. yo no tengo edad para ser entrampado y atrapado por ese cruce verbal entre otros actores. Sin embargo, déjame decirte lo que dice la normativa procesal. ¿Los acuerdos están fundamentados en un marco legal? Sí. ¿Yo estoy de acuerdo con ese tipo de acuerdo? No. Porque la lectura hacia la sociedad es que estimule las prácticas de corrupción y al final de la jornada usted llega a un acuerdo con la autoridad. Son los ciudadanos, en definitiva, que interpretan si la conducta es correcta o incorrecta. Pero yo quiero decir que si algo le ha generado daño a la institucionalidad democrática en el país es la idea de que en una sociedad donde el 58% de los presos son preventivos y son equivalentes a ser pobres, no tener recursos, y encuentran otros que tienen muchos recursos, se auxilian de buenos abogados y evaden todos los procedimientos de la ley, eso es una señal terrible. En lo que concierne a la magistrada Miriam Germán Brito, que es cabeza del Ministerio Público, yo solo tengo que decir que lo que habla de un ser humano es su hoja de vida. Tú no habías nacido, ni ninguno de ustedes, cuando Miriam Germán Brito trabajaba en la Fiscalía del Distrito y combatía a Joaquín Balaguer. Ninguno de ustedes había nacido cuando ella asumió posturas dignas en la historia de la judicatura en la República Dominicana. Y de ella habla su desempeño como ayudante en tiempo de Julio Barra Ríos, hacer todas las escaleras en el ámbito del sector justicia, llegar a un asiento de la Suprema Corte de Justicia, ser desconsiderada y respetada por un político dominicano, y ahora asume una función de procuradora. Usted puede discrepar lo que usted quiera de Miriam Germán Brito. De lo que usted puede estar seguro que ella no va a salir de ahí con un yate en la Romana. Pero ella estuvo de acuerdo con ese comunicado, Escúcheme un segundo. de amedrentamiento a la prensa. Escúcheme un segundo. Usted no puede coincidir con ella, pero ella no va a tener una villa en la Romana, no va a tener yates, ni va a tener comportamientos ostentosos. Eso la acredita. Yo, como hombre de vocación democrática, no estoy de acuerdo con ninguna acción que conculque los derechos de la gente, por convicción y por origen. Pero en el juego democrático también tenemos que escuchar las dos campanas. Y excúsenme que lo diga frente a los medios de comunicación. Yo pienso que
los medios de comunicación de la República Dominicana también, en nombre de un ejercicio de libertad que le ha costado sangre, sudor y lágrima al país, también son instrumentos que posicionan posturas políticas en coyunturas determinadas. Si bien es cierto, yo estoy en desacuerdo con la modalidad del acuerdo, yo también le quiero recordar a ustedes cuatro y a quienes nos sintonizan, que también resulta cuesta arriba defender en este país a Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Jean Alain Rodríguez. Porque impútale cualquier tipo de imperfección procedimental a la Procuraduría. Pero esa Procuraduría no desfalcó fondos públicos como se ha demostrado en los juicios de fondo. Guido, a propósito de, en esa misma línea que vamos, y por donde va la discusión que plantea Julio Martínez Pozo, y que puede ser, póngale Juan Pérez, cualquier comunicador, para no sindicarlo con vinculación de apetencias o parcelas de opinión sesgada, cualquier persona. Cuando a ti, que tú fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Hipólito Mejía, que eres abogado, comunicador, o sea, tú tienes un programa exitosísimo de muchos años en el hermano canal Teleradio América, y también, o sea, que podemos hablar desde cualquier perspectiva. Cuando se habla de la persecución de la corrupción, y los mismos organismos internacionales lo destacan dentro de los halagos, ¿no te parece a ti, o quizá no ha tenido suficiente tiempo, que este tramo que el Ministerio Público Independiente ha perseguido ha sido muy específico al proceso, al periodo de Danilo Medina y esos rostros que tú acabas de mencionar, y que no hemos visto quizás esa misma celeridad o esa misma efectividad para procesos que todavía la gente se cuestiona en medios de comunicación? Pero vamos a hacer un cálculo. Pero perdóname, para completar, pero vayámonos también más allá para los gobiernos de Leonel Fernández, para no decir que persigan los de Danilo y persigan esto. O sea, en términos generales, se puede decir, yo no contradigo nada de lo que tú dices de doña Miriam y lo comparto y la admiro. Ahora, en virtud de eso, o sea, tú teniendo tantos méritos, no te puedes cegar y llegar al punto, claro. y llegar al punto de ser soberbio. No, pero vamos a hacer un ejercicio estrictamente matemático. Tú dices que lo de Leonel. Bueno, yo te puedo recordar que dos exministros de Obras Públicas de los gobiernos de Leonel fueron sometidos a la acción de la justicia y hay en curso procesos. Ahí están. O sea, de la administración de Leonel, ¿eh? En el periodo de doña Miriam. Sí. ¿Cuáles son? Sí, en primer lugar, a ti se te olvidó los niveles de investigación e interrogatorio de Diandino Peña. Están ahí. Pero no lo inició Miriam, eso lo inició Danilo. Sí. No. En el caso específico, En el caso específico del ex ministro de Obras Públicas y también ministro de la OPRED, porque él tenía la categoría de ministro, siendo director de la OPRED, ha sido interrogado por el PECA. Eso es un hecho, eso está fuera de discusión, está ahí, recogido. 1. 2, vamos a hacer recordatorio por periodo, pues yo pienso que también eso es importante. En el caso específico de la actual administración, ¿usted se le olvidó lo del ex administrador de la Lotería Nacional? Pero está en su casa, Guido, ¿eh? No, está en su casa por una decisión de los tribunales. Tú me estás preguntando del PETCA. Pero ¿cuáles son los otros? Procuraduría. No, pero yo voy a seguir mencionando. El señor Hugo Vera. Hay un expediente. Queremos saber. No, hay un expediente contra él. ¿Cómo va eso? No, eso es materia de la Procuraduría. Tú me estás diciendo que hay desequilibrios. Y van a llevar cámara cuando vayan a apresar a Hugo Vera. Ha sido interrogado. Tú no sabes si lo van a apresar, Margavila. No, si tú quieres que te recuerde las cámaras, recuerden el caso de Odebrecht, cuando Jean Alain era procurador, que le hizo una historia a todos los procesados con cámara. Eso daña los procesos, Guido. Yo creo que sí. El tema de la mediatización. Yo creo que sí. Yo creo que al final de la jornada, quien tiene que decidir sobre la suerte procesal de alguien son los tribunales. Hay saña y venganza más que justicia en el caso de Jean Alain por lo ¿cómo sería la palabra cuando un muchachito que no quiero usar esa palabra que empieza como V? O sea, la forma en que él se manejó amerita el consentimiento colectivo de que se sea severo hasta la venganza con él. No, yo creo que la justicia tiene que medir a todo el mundo por la misma vara. ¿Lo está haciendo este ministerio con el caso de Jean Alain? Mira, yo he dado seguimiento a ese proceso, porque yo no sé si ustedes recuerdan que parte de ese expediente lo deposité yo, porque aquí la gente es muy ligera y olvida las cosas rápido. De lo que tú puedes estar seguro es que lo que dicen muchos de los imputados que se han transformado en delatores y colaboradores del Ministerio Público, ahí hay hechos,
contundentes. Hay gente que ha admitido negociaciones comerciales y ha devuelto dinero, o es mentira. Entonces, los hechos pesan más que las políticas de comunicación. Reitero, yo no favorezco ninguna acción que desconozca, conculque, abuse e irrespete a ningún imputado, no importa cómo se llame. Guido, primero muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido nuevamente. Tú sabes que te tengo un cariño muy especial porque desde Chile, y además fuiste la primera persona que visité en cuanto llegué de allá. Tú fuiste una persona que yo le he dicho acá en este programa, que fuiste la única persona que cuando fue candidato a la presidencia o dentro de las primarias del PRM, hizo una oposición debida, digna, eficiente, de cara al país. Y yo le he dicho aquí en este programa que lo que es oposición efectiva, cuando uno mira lo que es oposición en España y en otros países del mundo, fuiste el único que tuvo como la forma correcta de hacer oposición. No me gustaría que eso se perdiera y por eso tengo que hacerte la siguiente pregunta. Tú siempre has hablado del vengador social, de esa persona que porque un Estado, sin ponerle partido ni nada, sea ineficiente hoy, martes, miércoles, jueves y viernes, puede ser como ocurrió en el caso de Chile, que haya un estallido social por un tema muy menor y que después la sociedad entera se pregunte qué fue lo que pasó. Bueno, esto reventó fruto de... Cuando estás en estas conversaciones permanentes con el presidente y eres un buen lector de lo que pasa en la sociedad, ¿no le compartes a veces como, mira, yo creo que tenemos que poner ojo aquí, hay que mirar tal cosa, creo que no estamos siendo lo suficientemente finos en tal tema, no me gustaría que... Es decir, ¿cuál es tu aporte hoy ya dentro de estas conversaciones que tienes con el presidente? Regularmente lo que uno habla con un presidente no lo dice. Correcto. Pero nosotros tenemos un ejercicio democrático de un grupo de personas que siempre conversamos sobre los temas del país. ¿Cómo ves tú el país, Guido, también? Mira, los vengadores sociales son la expresión de cuando un modelo político determinado se transforma en sinónimo de insatisfacción, desesperanza. Los modelos de América Latina están ahí. El más cercano lo tenemos en Venezuela. Cuando en medio de una crisis de carácter económica de un presidente llamado Carlos Andrés Pérez, se levantó un vengador social. Hablo de Chávez. Y como él, otros en el continente. Sin embargo, yo debo decir que muy a pesar de las críticas que tiene en el país al modelo democrático dominicano, todavía el peso específico de los partidos juega su rol. Sin embargo, el 48% de abstención en el proceso presidencial revela que estamos construyendo mayorías electorales en el marco de unas minorías ciudadanas. Y eso tiene que llamarnos la atención porque los partidos políticos tienen que seguir produciendo entusiasmo en los electores. Es un gran problema. Pero eso no está sucediendo, Guido. Pero tenemos que trabajar. Para mí, la principal preocupación en términos de gestión pública en la actual coyuntura es cómo las políticas de reformas en el ámbito fiscal fundamentalmente no corroen la paz social. El modelo democrático en toda América Latina, más allá de los temas ideológicos que casi no existen en el debate, lamentablemente, están apostando a cómo la inequidad social se constituye al final de la jornada de una bomba de tiempo. Países con mayor nivel de estabilidad que el de nosotros han tenido esas dificultades. El expresidente Duque en Colombia, por ejemplo, presentó unos intentos de reformas y una reacción de carácter popular. Ha pasado también en Ecuador y en otras sociedades, lo que revela de que cuando nosotros vayamos al tema de las reformas, debemos ser lo suficientemente equilibrados para garantizar que la clase media no pierda su poder adquisitivo y que los pobres no sigan empobreciéndose. Ese es el gran desafío que tenemos en términos democráticos, pero en mis conversaciones con el presidente yo siempre lo veo una actitud receptiva. Creo que es un político que, a pesar de construir una mayoría, tiene la actitud de ceder, de no atropellar a nadie, y eso es una señal importante. Otra pregunta que te quiero hacer, Guido, de cara al país. ¿Existen aportes del narcotráfico en la política en la República Dominicana? Existen aportes de las prácticas de dinero sucio en la cultura política de toda América Latina. Te hago un resumen rápido. Ernesto Samper Pizano, uno de los políticos más acreditados en Colombia, fue entrampado con esa situación. ¿Con el cartel de Cali? Uno, te doy ese ejemplo. En el caso de México no tengo ni que explicártelo, porque el poder de las mafias y los carteles tiene demasiada manifestación en la lucha política
en México. Asesinaron candidatos, secuestraron candidatos y hostigaron a la oposición. No, pero peor aún, recientemente en Ecuador, un candidato que estaba en tercer lugar fue asesinado por el narcotráfico. En el caso específico de la República Dominicana, yo apuesto a que en el país, desde los partidos políticos, hagamos los ejercicios de observación necesarios, en primer lugar, pero en segundo lugar, las fórmulas legales impidan que el dinero sucio entre la campaña. Es que aquí hay una dualidad en el discurso de los recursos públicos en materia de campañas electorales. Hay una ley que por vía de la Junta Central Electoral le da dinero público a los partidos, pero también los partidos se toman algunas licencias porque van a bolsillos privados, buenos y malos, que dañan la política al final de la jornada. Guido, se ha dicho constantemente en diversas ocasiones que en el momento en el que el PRM le tiene la soga más apretada en el cuello de los dominicanos, es justo el momento donde los dominicanos más han apoyado al PRM, específicamente por los altos números que obtuvieron en las pasadas elecciones. El tema de los precios y demás. ¿Qué piensa Guido Gómez Mazara sobre eso? Con gusto. Los fenómenos inflacionarios no son fenómenos exclusivos de la República Dominicana. No nos podemos pasar todo el tiempo justificando conductas inflacionarias en función de lo que pasa en el mundo, porque la gente votó para que las autoridades mejoraran sustancialmente el nivel de vida de la gente. Sin embargo, el mundo es ancho y ajeno. Y hace 20, 30 o 40 años había menos conexión. Sin embargo, siempre frente a una dama no es bueno hablar de edades, pero tú no estabas nacida cuando la economía dominicana comenzaba a sentir los efectos de situaciones de carácter internacional que nos impactaban. Por ejemplo, en el año 1973, Israel tuvo una crisis que se llamó la crisis del Yom Kippur. Y esa crisis condujo a un disparo de los precios internacionales del petróleo. Y en el 74 eso se reflejó en la economía dominicana. Balaguer, que había crecido entre el 66 y el 74, 12% del PIB, después de esa crisis bajó a 5.7. Resultados electorales, ganó el PRD, no solo por el hastío que había, sino por la situación económica. Después, en el año 1979, vino otra crisis. El Shah de Irán tenía que salir de Irán. Hubo una presión en la refinería, en los empleados de la refinería, y eso también disparó los precios del petróleo. En ese mismo orden, en el año 1982, con la crisis del tequila, López Portillo declaró un impago internacional. Y eso se tradujo en una perturbación del modelo económico en América Latina. Lo que pasó en América Latina entre el 80 y el 90 se llamó la década perdida, que se restauró porque un jefe de la Reserva Federal Norteamericana, Paul Volcker, llegó y transformó una economía norteamericana que estaba en 11% en términos de inflación y 7% de desempleo, la transformó en 6 años. Y eso nos dio un respiro. Sin embargo, en los últimos 30 años, por ejemplo, Balaguer hizo una reforma fiscal, ahora que estamos hablando de eso, por decreto, de manera administrativa. Y eso en gran medida lo que hizo fue cerrar la posibilidad de que la República Dominicana siguiera sometida a una cultura del impago, porque eso provocó un estallido social en el año 84 con el doctor Jorge Blanco. Muchas de las pifias económicas que estamos nosotros ahora respondiendo es el resultado de muchos años de parches fiscales, donde nadie asume la responsabilidad. Les voy a decir como dato, desde el año 2004 hasta la fecha se han hecho 7 reformas fiscales. Ninguna de ellas ha acumulado 2% del PIB. Lo que está pasando ahora en la economía dominicana y el deseo de reforma se circunscribe aritméticamente a lo siguiente. Nosotros gastamos 19% del PIB, ingresamos 15%, hay un déficit de 4% del PIB. Eso es más o menos casi 300 mil millones de pesos, que hay que buscarlo. El problema es dónde lo buscamos y cómo esa búsqueda no impacta en los bolsillos y en el estómago de la gente. Eso es un desafío que está pendiente ahí. Yo aspiro y espero que todo lo que se haga no se traduzca en que la gente perciba que un incremento del recaudo es sinónimo de un disparo de las tasas impositivas. Guido, y en un simple sí o no, Guido entiende que sí hay otras maneras sí, claro, de recaudar, que no es en el bolsillo de la gente. Yo la puedo explicar aquí muy rápidamente. Okay. Adelante, pero vamos a dejar que Vargavila, Sí. antes de eso, que explique cómo, porque de lo que se ha dicho es que hay un gasto, un aumento absurdo en la nómina. Del gasto corriente. Exactamente. ¿Cómo tú lo explicas? Sí, Rápidamente. los elementos que más le ponen presión a la economía dominicana en la actual coyuntura es 3.5% del PIB, que es el pago de intereses de la deuda. El primer cuatrimestre del año pagamos 125 mil millones de pesos en intereses de la deuda de este año. Uno. En ese mismo orden, lo que hablamos mucha presión es la transferencia que hace el presupuesto nacional anualmente
para el tema eléctrico. 1.500 millones de dólares. Eso es El hoyo. 1.7 del PIB. Eso es coger ese dinero y tirarlo al mar. Y yo no estar abajo para pararlo. Eso es un problema serio que En el tenemos. fondo del mar. Otro tema que nosotros tenemos que comenzar a repensar con bastante responsabilidad en el país, y lo pongo como una de las tareas pendientes, es cómo la inversión pública se reactiva. El año pasado solo invertimos 2.5% del Producto Interno Bruto. Y una economía como la nuestra necesita un mayor nivel de inversión. Claro, nosotros hemos sobrevivido por 3 factores: remesas, zona franca y turismo. En ese mismo orden. El año pasado, 10.500 millones de dólares llegaron a la economía dominicana por las remesas. Y que ustedes están conectados en este mundo global a los ciudadanos dominicanos que viven fuera, tenemos que quitarnos el sombrero. Claro. El gran dilema es qué hacemos con las exenciones fiscales. Yo creo que es el gran debate que vamos a establecer en este proceso Y de el reforma. gasto de la nómina y el gasto corriente del gobierno. Sí, pero donde tenemos más problemas con el tema de las exenciones, porque ninguno de esos números llega al 5% del PIB. Para que ustedes tengan una idea, en materia de exenciones fiscales nosotros tenemos 5% del PIB. Eso es más que lo que gastamos en educación. O sea, ¿qué hacer con esos sectores? ¿Dónde hacemos el ahorro? Yo te digo lo siguiente. El mayor dolor de este país lo tenemos en el impago, para usar un término bonito, en materia de impuestos sobre la renta y en materia de, ¿por qué no decirlo? ITEVI. ¿No es un En el 45%? En el ITEVI evadimos 43%. Guido, En el pero impuesto sobre la renta 60%. Si todo está caro y se le pone ITEVIS al queso, a la comida en general, a la medicina, ¿a dónde vamos a llegar? No, Con la pregunta que Yamel te hacía. El problema del ITEVI no es incrementarlo, es ampliar la base. Pues es lo Y mismo, si en no, términos no es lo concretos. mismo. Es Si el yo, mismo si, ITEVI. si Es yo lo pago mismo. 20,000 pesos de Es- compra, es lo cuando me mismo. le pongan ITEVI No, a 10 productos que no depende tenía. de los productos que le pongan ITEVI. Pero ahora yo te voy a decir una cosa, vamos a hablar con sinceridad. El problema es que hay muchos agentes de retención que en materia del ITEVI no transfieren a la DGI. Así es. Aquí hay muchos restaurantes Mucha evasión. que cuando tú le pagas retienen y no transfieren. No hablo de todos. Entonces, vamos a entrar en una etapa de sinceridad. ¿Tú sabes lo que representa la evasión del 43%, salud, del ITEVI? 182.000 millones de pesos. Es una locura. Es una locura. No estoy diciendo que de golpe y porrazo la administración impositiva va a reducir eso, pero tenemos grandes dificultades. Yo, por ejemplo, estoy en total desacuerdo con la transferencia de 1.500 millones de dólares que estamos haciendo al sector eléctrico. Guido, con tu anuencia, saludar a toda la gente antes de pasar con Vargavila, que está en sintonía con nosotros desde Ginebra, Suiza. Nos reporta Amado Pinzón. Dice Saxi Hernández, este es para ti, Guido. Por favor, Guido, no queremos historia de la política dominicana. Queremos que hable de lo que está ocurriendo ahora. ¿Dónde están los millones de los préstamos? Signo de interrogación. Dile a la señorita que gracias por su comentario, pero que los pueblos que no conocen su historia están condenados destinados a a repetirla. Vargavila. Dile eso. Guido, a propósito, Y de los préstamos le puedo hablar. en el marco de este tema del debate que ha generado un nuevo paquetazo fiscal, como le conocen los dominicanos, que todavía no se conoce. Lo que hay son especulaciones, pero el gobierno no ha puesto o no ha publicado todavía el proyecto integral que va a someter ante el Congreso Nacional. Sí, porque lo va a consensuar con muchos sectores. Efectivamente. Pero Lo que hay es un draft. así pero- es. A propósito de eso, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, su decano, el profesor Antonio Siriaco Una Cruz. superestrella. Sí, claro, el Superestrella. teacher, un abrazo. Él está planteando algunas de estas medidas que coinciden con la suya y dice lo siguiente, dice por aquí, menos evasión y más recaudación. Exacto. Y habla también de una propuesta de crear un monotributo Claro. como de medida central. Eso simplifica las ¿Qué políticas piensa de recaudación. todo esto? Y conjuntamente con eso, se ha planteado también un aumento salarial para el sector público y el sector privado. Ok, primero tengo un reconocimiento a la contribución académica del doctor Siriaco, es una excelente persona. Y yo lo que sí creo es que en ese interés del gobierno escuchar todos los sectores, a los economistas hay que escucharlo, ¿verdad? Hay que ser receptivo. Sí, claro. Estoy de acuerdo con el tema del monotributo. Lo que sí yo creo que va a ser un tema de mayor debate es cómo nosotros somos capaces, en el marco de una política de reforma, compensar a los sectores de clase media y los sectores bajos. Ese es el gran problema que tenemos, porque en la historia de las reformas siempre pagan los platos rotos los de siempre.
Y el modelo democrático dominicano tiene que hacer un esfuerzo por un incremento sustancial de la capacidad de compra de la gente. Aquí nadie discute la capacidad de recaudo, es dónde invierte esos recursos. La gente, por ejemplo, dice, queremos policías para la seguridad ciudadana. ¿Y dónde buscamos el dinero? Queremos una frontera segura. Pero ¿dónde buscamos el dinero? El tránsito me amarga. Pero ¿dónde hacemos la inversión de obras de infraestructura? Entonces, ese es un desafío que tiene el modelo económico dominicano. ¿Cuánto costó esta campaña, Guido? ¿Cuánto costó la campaña? 777 millones de pesos. O sea, porque cuando tú me hablas de buscar dinero para todo eso, nosotros vivimos buscando dinero constantemente. No, pero y como generación, yo digo, pero no solo con O sea, en los años que tengo, para no hablar de edad, como tú dijiste ahorita, o sea, yo sigo teniendo las mismas frustraciones, porque seguimos buscando dinero y vemos que el proceso electoral se consume, todos los procesos. O sea, aquí se hace una política muy cara. Pero yo creo, al igual que tú, porque yo soy un adversario de las prácticas clientelares, que en este proceso la clase política tiene que dar manifestaciones de apertura y de ceder. Yo estoy en desacuerdo con las elecciones separadas. ¿Tú sabes cuánto le costó al gobierno central el proceso electoral entero? 8.000 millones de pesos. ¿Sabes cuándo fue la última partida que le dieron por la interpretación del porcentaje que hizo la oposición? Le dieron 3.000 millones de pesos. Este país gasta demasiado dinero en elecciones separadas. Yo creo que en la reforma constitucional hay que unificarla. 2, este país no puede seguir con legisladores que tienen exoneraciones ilimitadas. ¿Qué hace un diputado de San Luis trayendo un Porsche? Por favor. Señores, nos quedamos con ganas siempre de hablar con Guido Gómez Mazara. Dice Zenobia Galán, Guido Gómez sería muy buen candidato a la presidencia. ¿Qué le dices en tu despedida a Zenobia? Tiene muy buenas ideas. Que el nieto de una lavandera, hijo de un dirigente de izquierda, que lo mataron por sus ideas, que lo único que ha tenido en la vida es humildemente el deseo de aprender cosas, cuando esos comentarios llegan, uno se halaga. Pero dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el sol. Y yo aspiro a una sociedad donde la participación política sea el resultado del talento, de la formación, de la preparación, porque la calidad del producto político aquí hay que revisarlo, que hay gente que aspira a ser presidente de la República y piensa con faltas ortográficas. Entonces, ¿cuándo te vas a decidir ya? Al final. No. Tú siempre me das una poesía y me dejas vacía de respuesta. No, lo que pasa es que hablar de aspiraciones en la actual coyuntura es un irrespeto. Porque este país votó recientemente por el compañero Luis Abinader. Y si estamos en la onda de las reformas, hablar de otra cosa es una imprudencia. Pero usted fue de los presidenciables que se reunió con el presidente. Gracias, Vargas Vila. Él se reunió, él es presidenciable, pero por prudencia no va a hablar de eso. Gracias a todos. Patricio de la Romana está aquí en persona con nosotros. Tenemos una comunidad real. Dijo que iba a traer unos regalos. Yo no lo pido ni lo goloseo, pero si me lo dan, me lo jondeo.